Hoy hemos hecho un alto en nuestra serie de reflexiones basadas en la primera carta de Pablo a los Corintios para abordar un tema vinculado directamente con la Navidad, por supuesto. Se van a dar cuenta que vamos a llegar a eso, pero al comienzo les va a parecer un poco extraño que partamos con un texto un poco lejano a los relatos que normalmente usamos para Navidad, pero vamos a partir así. En la profecía de Jeremías, el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 14, versículos 7 al 9. Este Jeremías, la tradición cristiana le ha llamado el profeta llorón. Nosotros estaríamos igual que Jeremías si nos hubiera pasado lo mismo que le pasó a él, ¿no? Y le llaman el profeta llorón porque es un profeta que se queja permanentemente contra Dios por todas las cosas que Dios hace. Y claro, las cosas que Dios hace no son para nada favorables, al menos a simple vista, ni para Jeremías ni para su pueblo, ¿no? El texto que vamos a leer expresa un momento significativo de la profecía de Jeremías y también del pueblo de Israel. Lo leo, Jeremías 14, versículos 7 al 9. Aunque nuestras iniquidades nos acusen, nuestros pecados nos acusen, tú, Señor, actúas en razón de tu nombre. Muchas son nuestras infidelidades. Contra ti hemos pecado. Tú, esperanza y salvación de Israel en momentos de angustia, ¿por qué actúas en el país como un peregrino, como un viajero que solo pasa la noche? Jeremías le está reclamando al Señor. ¿Por qué te encuentras confundido? ¿Quién se atrevería a decirle a Dios que está confundido? Jeremías se atrevió. ¿Por qué te encuentras confundido como un guerrero impotente para salvar? Señor, tú estás en medio de nosotros y se nos llama por tu nombre. No nos abandones. No nos abandones. Jeremías trata de tocar el amor propio de Dios, trata de interpelar a Dios, trata de movilizar a Dios, porque Jeremías sabe de sobra el poder que tiene Dios y sin embargo no lo está viendo actuar. Estamos terminando el año y ¿cuántas veces nos pasó esto a nosotros? Sabemos de sobra el poder que tiene Dios. ¿Y cuántas veces en el año hemos visto que parece que no actúa en nuestro favor? Como que no tiene las fuerzas para ayudarnos y sale mal algo y al día siguiente sale peor. Y a la semana siguiente, llenos de esperanza, sale peor todavía. ¿Y dónde está Dios? Y a veces no nos atrevemos a pelearnos con Dios. Hay que atreverse. Voy a decirlo desde el comienzo para que no lo digamos más adelante. Dios es lo suficientemente grande, hermanos, hermanas. Dios es lo suficientemente grande para soportar nuestras quejas, para soportar nuestras incomprensiones, para soportar nuestra rabia, nuestra frustración, nuestro enojo. No va a caer un rayo del cielo cuando alguien le diga a Dios, parece que no tuvieras el poder para salvarnos, como Jeremías, ¿no? Seguramente Dios encontrará la manera de mostrarnos su amor en medio de nuestro enojo y en medio de nuestra frustración. Bueno, Dios se había escogido un pueblo para que ese pueblo encarnara la manera en que Dios quería que se viviera la sociedad. Lo hemos visto varias veces.
El Señor había escogido a Israel de tal manera que cuando los pueblos vecinos vieran a Israel transitar, dijeran: wow, miren cómo es el pueblo de Dios, el pueblo donde Dios habita. Es un pueblo justo, es un pueblo inteligente, es un pueblo sabio. Esas son las expresiones que usa el Deuteronomio. Se supondría que en este tránsito los pueblos vecinos dirían: eso pasa cuando Dios camina entre los pueblos, que los pueblos se vuelven inteligentes, se vuelven sabios y se vuelven justos. Ese pueblo no dio el ancho, no transmitió finalmente lo que Dios quería que se transmitiese y no se comportó como Dios quería que se comportara. Para la época de Jeremías el desastre era total. El pueblo estaba siendo desmembrado. Los pueblos vecinos y los imperios que se habían levantado en la época habían arrasado con Israel, estaban llevando cautivos a los israelitas y poniendo en Israel a otros pueblos para que adorasen a otros dioses, de tal manera que la cuestión cultural y religiosa, como era la creencia en la época, generara el enojo del Dios de esa tierra, el enojo del Dios que vivía en esos montes, porque habría puesto ahí a un pueblo que no sabría cómo adorar al Dios de la tierra, sino a otros dioses. Así es que se había producido el desmembramiento de ese pueblo que originalmente había sido escogido para mostrar a Dios en su caminar. Los conflictos eran tan grandes que Israel no podía hacer nada. Israel no podía hacer alianzas con Egipto porque Egipto iba en declive. Israel no podía hacer alianzas con los otros pueblos vecinos porque los imperios opresores eran demasiado grandes. Las alianzas no servían de nada. Israel no tenía un ejército capaz de defenderse. La dignidad del pueblo estaba en el suelo. No tenía las riquezas tampoco. En ese contexto aparece la profecía de Jeremías. Jeremías es capaz de reconocer su propio pecado. ¿Para qué vamos a engañar a Dios? Nuestras infidelidades son muchas. Nuestro pecado está delante tuyo siempre. Jeremías es capaz de reconocer que probablemente todo esto es culpa de ellos. Pero al mismo tiempo, Jeremías sabe que está hablando con un Dios que tiene como característica la fidelidad a su propia promesa. Entonces, Jeremías intenta apelar al amor propio del propio Dios. Jeremías de alguna forma intenta decirle a Dios: epa, acuérdate que tú prometiste esta cuestión y mira lo que está pasando ahora. Intenta movilizar a Dios porque Jeremías ve a Dios como sentado, como sin hacer nada. Usa estas expresiones como un peregrino que mira nomás lo que nos está pasando cuando somos tu pueblo. Como un guerrero incapaz de defendernos cuando eres Dios. Apela a Dios. En palabras simples, Jeremías está diciendo: hazte cargo de tu pueblo, Señor. Porque no podemos hacernos cargo nosotros. Hazte cargo de tu pueblo. Desde el tiempo de Jeremías se instaló en Israel la esperanza de que algún día Dios se haría cargo. Son precisamente los temas de la esperanza y los temas de la salvación, los temas de hacerse cargo del pueblo, los que aparecen en los relatos que circundan el nacimiento de Jesús. La aparición de Jesús en el mundo es narrada en diferentes libros, de tal forma que lo que queda en evidencia es que el pueblo considera que efectivamente ha llegado el momento en que Dios se hace cargo. Pero han pasado siglos de aquella súplica de Jeremías.
¿Cuándo te vas a hacer cargo? Siglos tratando de mover a Dios, siglos actuando y teniendo la sensación de que Dios no está. Si las cosas hoy están mal y mañana están peor. Hasta que nace el Señor y empiezan a haber relatos donde se usan palabras que generan esta idea. Ha llegado el tiempo en que Dios se hace cargo. Los relatos lucanos, así llamamos a los relatos que están en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Los relatos lucanos contienen testimonios de al menos 2 personas, que yo voy a mencionar acá, que hablan de esto. Simeón y Ana. No son muy conocidos. Si yo dijera Pablo, Pedro, Juan, uno sabe de quién está hablando. Simeón es bastante desconocido. Ana, la de este relato, también. Y sin embargo son muy, muy importantes. Miren ustedes en Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 32. Lucas 2, 25 al 32. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto. Esta descripción de Lucas es importante. El testimonio de Simeón tiene sentido porque es justo y devoto. No es un loquillo. Simeón no es un tipo que abre la boca por cualquier cosa. Es una persona que sabe de lo que está hablando. Entonces, ahora que vamos a escuchar su testimonio, es un testimonio que hay que tomarse en serio. Eso es lo que intenta establecer Lucas. Era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. La redención, esa palabra tan usada en el mundo religioso. El Redentor es una figura que está presente en la organización social de Israel desde bien temprano. La palabra hebrea detrás es Goel. El Redentor es aquella figura en la familia que frente a la muerte de un padre, frente a la muerte de un marido, frente a la ausencia de quien se haga cargo de una familia, este pariente lejano que tiene cómo hacerlo se hace cargo. Él se convierte en el padre de la familia, en el esposo de una viuda, en el padre de los huérfanos, en quien otorga el sustento a un grupo desamparado. Finalmente, el Redentor es el que se hace cargo. Entonces, este Simeón, que era un hombre justo y devoto, cuyo testimonio hay que tomarse en serio, y que aguardaba, como se había hecho desde los tiempos de Jeremías, aguardaba con esperanza que alguien se hiciera cargo de Israel, porque Israel no puede hacerse cargo por sí mismo. Este Simeón tiene algo para decir sobre Jesús. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, es decir, al 8º día de haber nacido es llevado para ser circuncidado según la tradición de la época y de la tradición judía, fue movido Simeón por el Espíritu para ir también al templo. Y entonces en el templo Simeón tomó a este chico en brazos y bendijo a Dios. Y en Lucas se presenta un canto. Nosotros lo tenemos escrito, pero no identifica uno que es un canto, pero es un canto. La métrica del texto muestra que es una expresión poética. Simeón dice: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Se refiere al niño que tiene en brazos.
que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Simeón identifica en este chico que tiene en brazos el cumplimiento, la concreción de la esperanza que desde tiempos de Jeremías venía anhelándose. ¿Cuándo te harás cargo? En otras palabras, Simeón dice: gracias, Señor, porque puedo ver que ahora te haces cargo. Pero Lucas no quiere quedarse solo con un testimonio y entonces agrega uno más, de una mujer, Ana. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38, un poquito más adelante. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Y también Lucas la quiere describir como una persona proba, cuyo testimonio debe ser tomado en serio. Entonces dice: era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Es su manera de decir, es una mujer cuyo testimonio hay que tomar en cuenta. Llegó en ese mismo momento cuando Simeón estaba anunciando que en este muchacho Jesús se cumplían las esperanzas de Israel. Había llegado el Redentor, la salvación. Y entonces Ana dio gracias a Dios y se puso parlanchina. Debe haber sido extraño una mujer que vive en el templo, 84 años, adora a Dios, vive en ayunos, debe haber sido tremendamente austera, sobria, seguramente silenciosa en tantas cosas de la vida, pero de repente se pone parlanchina y empieza a contarle a las otras personas que están ahí aguardando acerca del niño, que seguramente Simeón todavía tiene en brazos. Y les empieza a hablar del niño a los que esperaban, de nuevo la palabrita, la redención de Jerusalén. A cuantos esperaban que apareciera el que sería cargo. Y así que Simeón y Ana identifican en el niño el cumplimiento de las esperanzas de una salvación que no puede venir de sí mismos porque el conflicto es demasiado grande, de un Redentor que se hará cargo porque nadie más puede hacerse cargo dado el conflicto demasiado grande. Resumiendo, las expresiones de Simeón y Ana reflejan una esperanza, pero revelan una necesidad. La esperanza de salvación expresada por Simeón y la esperanza de redención expresada por Ana reflejan una situación presente para los judíos, donde las fuerzas propias no alcanzan para resolver la vida. Se requiere un Salvador externo. Por eso se espera que venga el Salvador. Se requiere un Redentor distinto de los propios seres humanos. Para Simeón y Ana, esa esperanza, aguardada por siglos, esa esperanza se cumplía en Jesús, identificado como Salvador, identificado como Redentor, el que se hace cargo de la vida de Israel. A ese estado armónico, donde alguien se hace cargo y vuelve el desorden en orden, a ese estado donde las cosas ocupan el lugar que deben ocupar en la vida, a ese estado la Biblia denomina paz. Curioso. La expresión hebrea shalom
o la expresión griega Irene e Irene apuntan a ese estado no solo de ausencia de guerra, sino a un estado donde las cosas han vuelto a un orden, donde las cosas se han vuelto armónicas. Y en el caso de la esperanza del pueblo de Israel, esto acontece como fruto de la venida de el que desde fuera viene a salvar, el que desde afuera viene a hacerse cargo, porque desde dentro no hay cómo seguir adelante, no hay cómo salvarse, no hay cómo hacerse cargo. La pérdida de la paz es caos. La recuperación de la paz es armonía. Los tiempos actuales, ya terminando el 2023, no han sido fáciles. No necesito ser profeta ni tener un don del Espíritu especial para decir lo que voy a decir y estar de acuerdo con todos ustedes probablemente. No ha sido un año fácil. Ha sido seguramente un año muy complejo. Lo ha sido a nivel familiar, personal, eclesiástico. Lo ha sido para nuestros países. Uno enciende la televisión y no nos dicen que llegó la salvación, precisamente. No han sido tiempos fáciles. La sensación de que necesitamos que Dios se haga cargo es una sensación que está presente en nosotros, igual como estuvo presente en Jeremías, igual como estuvo presente en los tiempos de Simeón y de Ana. Que alguien se haga cargo de nuestras vidas, por favor. Que alguien se haga cargo. Que alguien distinto a nosotros, que pueda resolver, que tenga poder mayor al nuestro, que pueda intervenir en las áreas donde no tenemos cómo intervenir, se haga cargo. Que alguien con un poder divino y celestial, capaz de transformar lo que la humanidad no puede transformar, se haga cargo. En nosotros, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestra familia, en nuestro país, que alguien se haga cargo. Necesitamos al Salvador y al terminar el año nos quedan unas gotas de esperanza. Y ahí está todavía la esperanza, pero ya unas gotas, poco. Necesitamos que alguien se haga cargo de nuestras vidas. Pero esto no es algo que solo nos pasa a los hermanos y hermanas de la Iglesia de Providencia. Y no lo voy a decir como mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? No solo nos pasa a nosotros. Pero es verdad que no solo nos pasa a nosotros. Hay una aplicación de celulares que se llama YouVersion. Es una aplicación que se usa para tener la Biblia en los celulares y que muestra varias versiones y uno puede escoger. YouVersion informó hace un mes atrás, o un par de meses atrás, que el texto más buscado por los usuarios de YouVersion es el de Isaías 41:10. Es interesante. Miren lo que dice Isaías 41:10. Así que no temas, este es Dios hablando, ¿eh? Pero lo que los buscamos fuimos nosotros. Es como Jeremías. Hay que recordarle a Dios que Él prometió cosas que parece que no está haciendo. Jeremías hace esto mismo. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. YouVersion no hace la interpretación de estas cosas, pero claramente, si buscar la promesa de Dios, esta promesa de Dios es una de las cosas más buscadas,
claramente es porque necesitamos recordarnos a nosotros mismos y de pasadita a Dios que estas cosas las prometió Él. Como Jeremías cuando le dice, oye, somos tu pueblo, y resulta que pasas acá como que fueras visita. Nos sacaste con mano poderosa de Egipto y resulta que ahora pareces un guerrero incapaz de dar la salvación. Y nosotros buscamos el texto y lo leemos, ¿no?, en voz alta. Y Dios está escuchando. Tú lo prometiste. Claramente esto refleja nuestras propias necesidades, pues. Queremos leer en voz alta, no temas, porque tememos. No lo digo como reproche, es algo legítimo, esto nos pasa. Le pasó a Jeremías, pasó en los tiempos de Simeón, esto nos pasa a nosotros. Lo que quiero mostrar acá es que no solo a nosotros, también a muchos más. No temas, porque tememos. Queremos decir en voz alta que Dios dijo, yo estoy contigo, porque a veces nos parece que no está. A veces parece que no está. No estoy pensando en una declaración de fe donde todos confesamos que está. Estoy pensando en la vida real, en el día a día, donde oramos al Señor para que resuelva cosas y parece que no las resuelve. Y nos va peor que antes de haber orado. Y uno dice, ¿para qué oré? Ahora me va peor. Voy a la iglesia para que me vaya bien. Pues espero que no se asusten los que están acá por primera vez. Y después de venir a la iglesia, peor. No te angusties, dice Dios. Y nos gusta decirlo en voz alta porque claro que estamos angustiados. Yo soy tu Dios. Recuérdalo, Señor, tú lo dijiste, tú eres nuestro Dios. Te fortaleceré porque ya faltan las fuerzas. De tanto porrazo en el año, de tanto levantarse una y otra vez. No sé si a alguien le sobra acá las fuerzas. Generalmente lo que pasa es que faltan las fuerzas para seguir creyendo, faltan las fuerzas para seguir en fe, faltan las fuerzas. Veo al de al lado tan confiado en el Señor y declarando cosas y uno dice, ¿y cómo lo hace este? Si yo parece que me faltan las... Apenas me da para arrastrarme el domingo a la iglesia. Faltan las fuerzas y por eso quiero decir en voz alta que Él prometió que me iba a fortalecer. Te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. El texto más buscado por los cristianos que usan YouVersion durante el 23 fue este. Pero ¿saben qué es otra cosa más curiosa todavía? Que es el texto más buscado durante los últimos 4 años. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Redentor. Lo seguimos necesitando a 2000 años de que ha venido a nacer entre nosotros. Seguimos necesitando que se haga cargo de nuestra vida hoy. Que antes de salir de acá el Señor se haga cargo de mi hogar, de mis hijos, de mis nietos, de mi familia, de mi trabajo, de mi país. Seguimos necesitando que se haga cargo. Eso muestra que seguimos necesitando al Salvador y que seguimos necesitando que alguien nos introduzca, no nosotros porque no tenemos la fuerza para hacerlo, alguien que se llame Salvador, que venga de afuera, Redentor, que nos redima, que se haga cargo, que ese nos introduzca en esta paz, armonía, donde las cosas vuelvan a estar en orden. Y ahí está Jesús, reconocido por Simeón, reconocido por Ana, como aquel que concentra en sí mismo las esperanzas de todo el mundo. Nuestra conmemoración de la Navidad, este culto especial, lo que los niños vienen haciendo hace una semana y han estado haciendo hoy, es la ocasión para volver a pensar en la necesidad que tenemos de ser salvados.
en la necesidad que tenemos de ser redimidos, que alguien distinto a nosotros con poder se haga cargo de nuestra vida. La Navidad, y no voy a caer en el cliché de decir que la Navidad no es solo compras de regalo, eso ustedes ya lo saben. La Navidad es la ocasión para recordar la necesidad que tenemos de ser salvados, la necesidad que tenemos de ser redimidos, la necesidad que tenemos de tirarnos sobre el altar del Señor y que Él nos agarre y diga, ya, ok, yo me hago cargo de tu vida, porque está demostrado que no puedes, que no podemos. Pero también la Navidad es la ocasión para recordar que el que se hace cargo ya está con nosotros, que el que puede ser Salvador ya está entre nosotros. No miramos hacia el futuro como los judíos antiguos esperando que un día vendrá el Salvador. Miramos hacia el pasado diciendo, el Salvador vino. El que se hace cargo vino y está entre nosotros. Por eso la Navidad, y hoy en particular, es un buen momento para dejar nuestras vidas sobre el altar del Señor y decir, ya sea como Jeremías, como Simeón o como tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia del cristianismo, hazte cargo de mi vida. Ya sé todo lo que has prometido y aún así estoy cansado, no veo forma de resolver por fuerzas humanas lo que hay que resolver, no veo una esperanza dentro de mis propias capacidades. Tú que eres Salvador, tú que eres Redentor, tú que viniste a salvación y te reconocieron como el Salvador del mundo, a ti que te reconocieron como el que cumplía la esperanza de hacerte cargo de la vida de los seres humanos, hazte cargo de la mía, por favor. Hoy es un momento, un buen momento, seguro no el único, quiera Dios darnos otros momentos, en que podemos decir, hazte cargo de nuestras vidas y danos o introdúcenos en esta vida de paz, donde las cosas vuelven a ocupar un centro, vuelven a ocupar un lugar, vuelven a ocupar un lugar que gira en torno a Jesucristo que lo ordena todo. Podemos suplicarlo, pero si alguien quiere reclamarlo, como Jeremías, Dios es más grande que nuestro reclamo y va a ser capaz de aceptar nuestra desesperanza. Si alguien está un poco enojado, también es un buen momento para dejar sobre el altar esa frustración que surge de que parece que Dios no actuó cuando tenía que actuar. Pero junto con esa frustración, junto con la conciencia de nuestra imposibilidad de hacernos cargo, hay que recordar que la posibilidad de que Él se haga cargo está, porque ya vino el que tenía que venir. Es un tiempo para que también en nuestras vidas, como en los brazos de Simeón, la esperanza se concrete. Oremos al Señor. Pónganse ustedes de pie, por favor. Señor, agradecemos la posibilidad de expresar de las formas imperfectas en que lo hacemos, con desesperanza, con tristeza, confiando apenas que nosotros somos los que necesitamos que te hagas cargo de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros seres queridos y de nuestros países. Si tú no te haces cargo,
las soluciones que surgen de nuestra inteligencia seguramente no tendrán a largo plazo un buen final. Hazte cargo de nuestras vidas. Tú que viniste a ser Salvador, concede que percibamos que estamos en salvación. Tú que viniste y fuiste reconocido como el que redime, el que se hace cargo de la vida de un pueblo, hazte cargo también de nosotros que en ti hemos confiado. Estamos sobre tu altar para que tomes nuestra vida, la transformes, corrijas lo que haya que corregir, de tal forma que vivamos un día a día, Señor, donde percibamos que sí, realmente tú estás guiando. Señor, no han sido pocas las veces este año en que nos hemos sentido como Jeremías, y como Jeremías hemos reclamado: Señor, gracias por perdonar nuestra insolencia tantas veces como a Jeremías. No han sido pocas las ocasiones en que no te hemos visto. Sabemos que estás ahí y parece que no hemos visto tu acción. Hoy, Señor, ya casi carentes de fuerzas, carentes de esperanza o a punto de carecer de esperanza. Hoy, Señor, sin fuerzas y con angustia en muchos casos. Hoy, Señor, mirando un futuro que frecuentemente se ve como un futuro donde no hay futuro. Hoy queremos ponernos sobre tu altar y rogar que te hagas cargo de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de esta iglesia, de esta ciudad, de este país y de los países representados en este momento, en esta sala y entre quienes nos verán después. Hazte cargo, porque si tú te haces cargo, podremos vivir en paz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.